muchas gracias por venir, Eneka. Óscar forma parte de nuestro grupo y Pep, muchísimas gracias por sumaros a este laboratorio que, como sabéis, hemos titulado La biblioteca en la intermediación, la conversación y el diálogo como elementos nucleares. Estos días hemos conversado mucho sobre las bibliotecas y la comunidad. Y quiero leer una mínima frase de Marina Garcés que dice lo siguiente y que creo que nos pone bastante bien en contexto lo que vamos a discutir hoy, lo que vamos a hablar hoy. Dice Marina Garcés, abro comillas, es interesante ver cómo en un momento de destrucción de la vida colectiva y de acoso a las personas como el que estamos viviendo, la lectura y quizás más aún la escritura reaparecen como prácticas que hacen comunidad, o más bien que organizan y articulan comunidades muy concretas. Grupos de lectura, bibliotecas populares, colecciones digitales, puntos de intercambio de libros, librerías pequeñas, especializadas y alternativas, proyectos editoriales independientes vinculados a grupos de aficionados a determinadas corrientes o prácticas literarias, blogs, plataformas, etcétera, forman parte de este movimiento. Bueno, yo creo que hoy tenemos a 3 representantes, 3 proyectos de ese movimiento que hacen comunidad y que organizan y articulan comunidades concretas. Nos acompañan estos 3 proyectos procedentes de contextos muy distintos, pero que reúnen la condición común y especial de situarse en un ámbito de independencia, frontera, creatividad, en algunos casos casi podríamos decir rebeldía y ruptura de estereotipos. En la sesión tendremos la oportunidad de conocerlos, de entender los contextos y las lógicas de creación de cada uno de ellos. El foco de la sesión está en estas otras formas, y yo lo pongo en interrogante, nuevas formas, porque vamos a ver algunos proyectos que no son exactamente de este momento, de creación cultural y editorial que reformulan los procesos tradicionales de diseño, producción, circulación, distribución y mediación cultural. Cada uno de estos 3 proyectos que conoceremos hoy no solo suponen innovaciones en los objetos culturales mismos, sino que implican cambios en todos los procesos implicados hasta la llegada de los lectores. Así es que vamos a dar comienzo, vamos a empezar a entrar en estos 3 proyectos y vamos a empezar con Eneka Fernández. Eneka viene del País Vasco, creo que vives en Donosti. Sí, exacto. Y os voy a leer literalmente cómo se presenta ella. A Eneka podemos seguir su rastro en las redes, o sea, claramente. Entonces ella hace una presentación que creo que es muy expresiva y la tomó literalmente. Dice Eneka: mi trabajo toca diferentes disciplinas entre el mundo editorial y la fotografía. A lo largo de los últimos 15 años me he centrado en las autoediciones, el universo del papel y la producción editorial. He editado publicaciones, promovido encuentros, dirigido talleres y he sido jurado de certámenes de fotografía. Colecciono autoediciones y fanzines que puedes seguir en mi cuenta de Instagram. También he comisariado exposiciones y escrito textos para artistas. Eneka es coordinadora editorial actualmente de la editorial RM Barcelona y es responsable de la fanzinoteca de Tabacalera en San Sebastián, que hoy el proyecto se llama Media Lab, pero a lo mejor algunos de nosotros lo conocimos como UBIC, que es una biblioteca de creación. Bueno, Eneka, cuéntanos cómo es esta fanzinoteca, cómo se ubica dentro del proyecto de Media Lab, qué proyectos lanzáis a partir de ahí. Hola, buenos días. Buenos días. No sé si está mi presentación por ahí para ir viendo en imágenes, porque, bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Encantada de que me hayáis invitado. Y pocas cosas puedo hablar más a gusto que sobre fanzines y autoediciones, así que estoy encantada de compartir esto con vosotras. Sí que quería empezar, bueno, he traído bastantes imágenes porque me parece que ver con ejemplos visuales es muy interesante y sí que quiero obviamente empezar colocando un poco Media Lab y colocando Tabacalera, ¿vale? Tabacalera es el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián.
se ubica en una antigua fábrica de tabacos, como la que existe aquí en Madrid y en algunas otras ciudades. Y es un proyecto que está centrado... Eso es. A ver, un momento. ¿Cómo tengo que hacer, Óscar? Perdona. Está encendido ya, ¿no? Ya. Ahí lo veis. Ahí me gustaría ver a mí también las imágenes, pero bueno. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Me escucháis bien? A ver, sin que me agache. Sí, ¿no? Ahí me oís. Vale, pues eso, como decía. Tabacalera es un centro internacional de cultura contemporánea, es un centro de creación artística y cultural que promueve también el pensamiento crítico, ¿no? Para tener una ciudadanía crítica, etc. Entonces, sí he traído unas imágenes, se compone, tiene un espacio expositivo, tiene varias... Gracias, sí, mejor. Tiene un espacio expositivo, tiene sala de exposiciones, un cine, una pantalla de cine compartida entre el proyecto Tabacalera, el Festival de Cine de San Sebastián y Filmoteca Vasca, el Departamento de Educación, que hace diferentes proyectos educativos, y dentro de este marco nos encontramos con Media Lab. Como muy bien ha dicho Inés, Media Lab se creó en 2020 de la unión de UBIC, la Biblioteca de Creación, y Irikilabs, el Laboratorio Ciudadano. Los dos proyectos vienen con anterioridad, ¿vale? Irikilabs empezó a trabajar, el laboratorio empezó a trabajar en 2015 y la biblioteca en 2016, inauguramos en 2016. ¿Por qué esa unión? Veíamos que tanto el laboratorio como la biblioteca eran como la puerta más abierta, digamos, de Tabacalera, es decir, la puerta más pública, más servicio público para toda la ciudadanía, ¿vale? Y porque conceptualmente tenían intereses comunes o líneas de trabajo comunes, como es la experimentación, como es el trabajo colectivo, el trabajar mucho también con código abierto, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis ahí dos imágenes de un espacio, digamos, más clásico, entre comillas, de biblioteca, aunque tenemos ahí un invernadero en medio, y en la parte de abajo el espacio de laboratorio. Vale. Cuando se creó UBIC, la Biblioteca de Creación, bueno, también hay que poner en contexto que, si bien se inauguró en 2015, el proyecto ya se empezó a gestar alrededor de 2009. Muchos años de ver proyectos, de analizar, de ver lo que hacía falta en la ciudad. Contamos con una red de bibliotecas públicas muy potente en San Sebastián, entonces teníamos muy claro que no se trataba de duplicar lo que ya existía en la ciudad, sino de complementar, ¿no? de crear algo diferente a nivel bibliotecario. Y estando en un centro de creación, evidentemente la biblioteca también tenía que ser un espacio de creación, ¿vale? El contenido, la colección, está centrada en pensamiento y cultura y creación contemporánea. Entonces, ese es nuestro marco de trabajo. Todos los contenidos que tenemos en Media Lab giran en torno a eso. No sé si veis desde ahí detrás, pero bueno, las 7 secciones que tenemos pues son pensamiento, artes visuales, artes vivas, artes plásticas, cultura digital, que ahora mismo es la parte del laboratorio la que trabaja sobre todo en este área, espacios o arquitectura e infraestructuras culturales. Entonces, pues dentro de esta zona de artes plásticas tenemos la sección de autoedición que os he traído ahí en la imagen. El otro día, hablando con la responsable, con Arantxa, ¿no? Recordábamos por qué, ¿no? Por qué enfatizar, por qué dar prioridad a este formato, ¿no? Y si bien yo me incorporé al proyecto en 2015 y ella estaba desde 2009, me decía eso, que como centro de creación
Y teniendo en cuenta que ya existían bibliotecas, una red de bibliotecas muy potente en la ciudad, queríamos contribuir con algo que no existía. Y para eso lo encontramos en los fanzines. ¿Por qué? Porque es un formato libre, es un formato experimental, es un formato que puede ser muy accesible, muy asequible, hacerlo ¿no? do it yourself, hacerlo por ti misma, pero también acompañada. Entonces, toda la filosofía que reúne el propio formato, el fanzine, era la filosofía del centro y era la filosofía de Ubik y de Media Lab ahora, ¿no? Queremos ser un espacio experimental, queremos ser un espacio colectivo, pero que también puedes trabajar de manera individual. Entonces era una herramienta tan potente que bueno, lo vimos muy, muy claro en ese momento que tenía que ser parte de la colección. Un detalle que también me gustaría compartir, yo me encargo soy coordinadora de programa en Media Lab, me encargo de todas las actividades que realizamos en el centro, que diría que el 90% son talleres, o sea, son formatos prácticos, porque evidentemente en un centro de creación la idea es poner colecciones, pero también poner recursos a mano de todas las personas para que se animen a crear, a hacer cosas con sus propias manos, ¿no? A crear cosas nuevas. Entonces, cuando se creó mi puesto, era una línea muy importante de trabajo que tuviera experiencia en este campo, en fanzines y en autoediciones. Quiero decir que cuando se creó ya ese puesto, ya se veía que de la colección iba a trascender también a todo lo que es el programa público, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, quería enseñaros algunas imágenes de la colección. Bueno, los sobres de plástico, bueno, pequeños elementos que luego la práctica te va, ¿no? Que creo que también es interesante que lo hablemos de las problemáticas de tener este tipo de colección, porque es importante decir que todo el contenido está en préstamo. Es decir, tenemos 890 títulos en este momento, que evidentemente muchos se irán rompiendo, irán desapareciendo, porque las personas se lo pueden llevar a casa, exactamente igual que cualquier otro documento, durante un mes. A veces puedes trabajar en el espacio, pero a veces te lo tienes que llevar, tienes que revisar cosas porque tienes un proyecto entre manos, entonces necesitas llevarte varios títulos, ¿no? Los plásticos también nos sirven, pues, una manera de poder conservarlos un poco. Y también los tejuelos, las chaplatas, perdón, me sale el nombre un poco en euskera, que es el idioma que utilizamos a diario, ¿no? La clasificación nos la hemos inventado, como antes habéis visto en los números, hemos simplificado. Yo no soy catalogadora, no vengo del mundo de la biblioteconomía, aquí seguro que controláis muchísimo más, pero lo que hicimos es hacerlo, digamos, más accesible, más fácil para el público y simplificar del 1 al 7 y como mucho bajar dos niveles más, como podéis ver ahí en software, por ejemplo, ¿no? 5, 1, 2. Bueno, pues la autoedición también, como veíamos antes, ocupa el número 44. El color nos ayuda también a ubicarnos muy bien en el espacio. Espacialmente tenemos todas las zonas por colores, por áreas, y eso lo llevamos al tejuelo, entonces es muy fácil identificar cuando un título no está en su lugar. ¿Qué más? A ver, tener una colección así en préstamo, como decía, evidentemente genera un montón de problemáticas que vamos descubriendo sobre la marcha. Es decir, no podemos hablar de un espacio de experimentación si nosotras tampoco experimentamos, ¿no? Por ejemplo, todos los muebles que tenemos tienen ruedas, nos gusta cambiar las mesas de sitio, bueno, el mobiliario, etcétera. Y entonces, esta es la segunda ubicación que tiene el Rincón de Autoedición, ¿vale? Como os decía, nacimos como Ubik y cuando nos unimos con el laboratorio ocupó el espacio que antes tenía el Rincón de Autoedición y entonces nos movimos. Tener una colección como esta, en las librerías ocurre lo mismo, ¿no? Que si pones en una estantería, si los pones así por lomo, se van a perder constantemente. Entonces, cuando trabajé bastantes años en librería,
en la central y me acuerdo que mi obsesión era como encontrar muebles que pudieran estar de cara, porque si no, evidentemente no se van a ver, y aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? Siempre intentamos que estén lo más de cara posible. Es verdad que la colección ha ido creciendo y cada vez hay más títulos, y justamente ahora acabamos de tener el viernes pasado una primera reunión como de vamos a volver a darle una vuelta, ¿no? Vamos a volver a ver qué necesidades tenemos, cómo podemos poner más visibles todos esos títulos. Hay algunas herramientas, algunas máquinas, guillotina y tal, que estamos también adquiriendo, entonces estamos constantemente repensando el propio espacio. Porque sí que os quería enseñar que además de la colección, que como os he dicho está en préstamo, se puede ver, puedes coger ideas, yo enseño muchísimo esta colección. En este caso sí os quería enseñar también que cuando se trata de proyectos seriados, ¿no? El número 1, el 2, el 3 sí que los tenemos juntos en este tipo de archivadores. ¿Vale? Pues para ahorrar espacio de una manera y también para que estén todos juntos, como bueno, pequeños tips ahí de cómo lo hacemos, pero súper abiertos a nuevas maneras. Como decía, parte de la colección, eso lo teníamos muy claro, la colección iba a ser uno de los puntos fuertes, pero no la única, porque para proponer, para provocar que la ciudadanía cree, tendremos que también poner a mano espacios, recursos y herramientas, ¿no? Entonces, aquí sería recursos, espacios, tuneamos un banco de trabajo del taller que sobró cuando se hizo el taller y pusimos unas herramientas ahí a mano. Están como con cables y con unos pesos, puedes estirar, trabajar en la mesa y luego vuelven a su sitio. Evidentemente, no os voy a mentir, o sea, hay que ir renovando constantemente porque de repente desaparece un trozo de la tijera o se estropea la punta del compás. Lógico, ¿no? El uso es lo que tiene y es parte de ello. Y estos kits que preparamos, uno para adultos y otro para público joven, que se pueden llevar a casa también. Los préstamos de estos recursos son de 72 horas, son de 3 días, al igual que videocámaras, grabadores Zoom, videoconsolas, portátiles, tablets, etcétera, etcétera, ¿vale? Que también vamos renovando. Aquí están nuevitos, están impecables, estupendos, pero vamos renovando de tanto en tanto. Otros recursos, pues una mesa de luz, máquinas de escribir, que las tenemos en el espacio y también en préstamo tenemos una de ellas, ¿vale? Una de las máquinas de escribir. Es muy interesante cuando viene público joven con los aitonas, amonas, con los abuelos, como de repente, esto es un ordenador de mi época, ¿no? Le dice y cómo se interactúa. Y luego recursos, colección, recursos y programa, que es un poco la línea que llevo yo, ¿vale? Tenemos desde 2015, todos los meses, menos en verano, el programa que se llama Atlas, que son talleres de autoedición. Nacieron como encuentros de autoedición, pero enseguida vimos que nuestro público quería hacer, ¿no? Quiere escuchar, quiere saber de proyectos, pero sobre todo quiere llevarlo a la práctica. Y enseguida empezamos dándole un formato de talleres. Hemos hecho de todo y hacemos de todo, todo lo que tenga que ver con papel, todo lo que tenga que ver con un autoaprendizaje, todo lo que se pueda llevar, origami, collage, serigrafía, caligrafía, todo tipo de técnicas. Esto también nos ayuda a que, por un lado, vamos comprando recursos, vamos comprando herramientas, que luego las tenemos dentro, y cualquiera nos la puede pedir. Y por otro lado, algo muy importante es tejer una amplia red con los creadores y creadoras y artistas locales. Es decir, nosotros no tenemos esa experiencia o esas habilidades, entonces cada mes contratamos a una persona que viene a realizar ese taller. Se crea una red súper amplia y me parece muy importante que nosotros desde la institución apoyemos a toda esa red de artistas
que tenemos alrededor. Más imágenes de ejemplos, de talleres de collage, de ilustración, collage, pues todas esas herramientas están ahí. Es verdad que los talleres tienen un formato de 15 personas máximo, se llenan enseguida, son gratuitos también, todo es gratuito, pero es bastante petit comité, digamos, son grupos bastante reducidos para que una dinamizadora, un dinamizador pueda trabajar tranquilamente. Una vez al año también salimos, porque me parece importante, claro, es genial traer a alguien que te haga un taller de caligrafía china, pero de repente una imprenta pues no la puedes traer dentro de Media Lab. Entonces, una vez al año, en junio normalmente, para acabar el curso, hacemos una salida. Estas son imágenes en un taller de encuadernación que hicimos este junio. Entonces montamos ahí un poco la mesa y trabajamos ahí, un poco enfatizando en esa idea que os decía de crear redes y de apoyar el trabajo de artesanos, artesanas y técnicas que poco a poco, desgraciadamente, van desapareciendo, ¿no? Bueno, poniendo nuestro granito de arena. También fuimos a un taller de risografía hace unos años. No sé si conocéis, la risografía es un sistema de impresión que es digamos que es una unión entre la serigrafía y la fotocopia. Entonces, es un sistema que se hace por capas, se genera un máster, que sería como la pantalla de la serigrafía, que queda dentro de la máquina, entonces imprime en un tono, sacas, metes, cambias el máster y haces la imagen encima, ¿no? Como podéis ver, pues primero hemos hecho en azul y luego hemos hecho en rosa y se pueden haciendo capas. Este proyecto está cerca de Tabacalera, la misma persona que tenía las máquinas nos dijo en un momento que eran viejas, que ya no las podía mantener, etcétera, y se las compramos y ahora las tenemos en el espacio. Son máquinas de tercera o cuarta mano, viejísimas, pero con ese carácter de laboratorio el propio grupo se ha dedicado a abrir, a limpiar los tambores, no solo a utilizarlas, sino a entender también cómo funciona la máquina, cómo podemos mejorar, qué queremos que nuestro proyecto, nuestro grupo gire en torno a esa práctica, ¿vale? Bueno, más imágenes de talleres, de hacer fanzines, de hacer publicaciones con diferentes artistas, con diferentes resultados. En este caso, además de hacer una publicación que eran como hojas sueltas, queríamos hacer una especie de amuleto en latón, porque hablábamos de rituales y amuletos, etcétera. Esto es un taller que hemos hecho este pasado octubre. Y quería comentaros que también, aparte del programa público, hacemos todos estos talleres con centros educativos y diferentes tipos de grupos. Dentro de la oferta educativa hay un taller a Río Riar que se llama, que tiene como eje el fanzine, porque como decíamos es un formato libre, es un formato muy sencillo de entrar en cualquier grupo, de aplicar a cualquier grupo. Entonces hacemos con centros educativos, hacemos con adolescentes, con pequeños, con adultos, con grupos con necesidades especiales y siempre tenemos también la colección que sirve de inspiración, que sirve de apoyo, ¿no? Además de todas las herramientas. Y para ir acabando, un poco el círculo se cierra, ¿no? O sea, lo que generas de un programa, lo que generas de una actividad, la publicación que hacemos, regresa a la colección, ¿no? Como podéis ver, el fanzine que hicimos en el contexto de la Capitalidad Cultural de 2016 en San Sebastián, pues está en el catálogo y es parte de nuestra colección, ¿no? Y nos sirve un poco para, bueno, para generar contenido nuevo también. Pues por mi parte nada más. Sí que igual me he pasado de tiempo, pero sí que quería. Ayer dije, ¿cómo voy a hablar de fanzines o de publicaciones sin hacer una o algo muy sencillo, ¿no? Que es un ejercicio que solemos hacer mucho, que es como, ¿no?, un pequeño librito de una hoja, que es simplemente una impresión a doble página, colocado de tal manera que, bueno, igual luego en un momento podemos... ¿Sí? ¿Podemos hacer ahora?
A mí me apetece que lo hagamos juntas, o sea, es doblar, doblar, cortar, cortar. Las imágenes es nada, lo hice rápidamente ayer, pero para que os podéis llevar, ¿vale? Vamos a repartir el material, pero lo hacemos para cerrar la sesión, ¿vale? O sea, damos la voz a Pep, ya tenéis el material y luego en un momento terminamos la sesión con la tijera. Pues nada, pues eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eneca. Estas sesiones las llamamos inspiradoras y yo creo que van cumpliendo su función, realmente. Bueno, vamos a dar la palabra a Pep Olona. Es un proyecto desde otro lado, pero que tiene conexiones también con lo que estamos hablando. Y os voy a presentar a Pep directamente y le damos la palabra. Pep bueno, él es de Barcelona, pero una parte de su actividad también se desarrolla en Madrid. Y os aconsejo muchísimo. Estás al 50%, fenómeno. Pero bueno, yo os aconsejo, ya que estáis en Madrid y algunas personas a lo mejor estáis de paso, Pep tiene, él nos contará, ¿no? Pero Pep tiene una librería en la que de alguna manera podemos ver parte de su actividad, no toda su actividad. La librería está en la calle de La Palma, se llama Arrebato Libros. Y de verdad que para las personas que estáis un poco de paso, las que estáis en Madrid por supuesto, pero os aconsejo muchísimo que visitéis Arrebato Libros. Es fundador y coordinador de esta librería, pero es una librería que a su vez es editorial, en esta idea de mixturas de proyectos. Está ubicada en Madrid desde 2005 y realmente es un centro neurálgico para editoriales. Él dice de poesía independientes, pero es que tiene muchísimas más cosas y una sección de fanzine también espectacular. Es uno de los 4 organizadores de uno de los festivales más bonitos, más movilizadores que se celebra en Madrid, que se llama el Festival Poetas. Este festival ha tenido 15 ediciones en España y 10 en Latinoamérica. Hemos hecho puentes también con Latinoamérica estos días. Ha comisariado proyectos poéticos para muy distintos festivales, ha dado conferencias, ha hecho temas, sobre todo, muy centrados en temas de gestión cultural y además hace management para varios autores, algunos los hemos conocido y también los edita y a su vez organiza recitales. Bueno, yo diría que Pepe es bastante un agitador, pero bueno, un agitador cultural. Uno de sus últimos proyectos, no es solamente del que va a hablar, pero sí quiero destacarlo porque también quiero llamaros la atención sobre la Feria del Libro de Madrid. Uno de sus últimos proyectos es Indómitas. Tuvimos la suerte de que Indómitas comenzó en la última Feria del Libro de Madrid, en la de 2023, o sea, en la de este año, en primavera de 2023, y ahora estábamos comentando, justo cuando íbamos a entrar, que en 2024 también se va a celebrar. Os invito a que si vais a la feria, el año pasado, no sé este año, pero el año pasado estaba ubicado, si entramos por la calle O'Donnell, al fondo, y es un recinto en el que reúne a 20 y tantas editoriales indómitas. Entonces voy a leer qué son esas editoriales indómitas. Son, en sus palabras, ediciones imposibles, ediciones extrañas, bizarras, inauditas, editoriales del mañana, editoriales improbables, editoriales que nunca decidieron existir y sin embargo existen, editoriales que viven al margen de lo estipulado, editoriales de otros mundos, editoriales en los límites del sistema, en las fronteras de nuestro espacio, editoriales y ediciones únicas, salvajes, extraordinarias, editoriales y ediciones indómitas. Bueno, pues Pep, queremos saber qué es esto. Gracias. De hecho, bueno, el proyecto de Indómitas tuviste mucha participación para que saliera adelante, o sea que te lo agradezco mucho. Bueno, pues Arrebato, según te escuchaba, creo que estaba pensando que creo que todos estos proyectos tenemos algo en común, que trabajamos en colaboración y no en competición. Entonces yo creo que Arrebato, si algo somos, es una pequeña parte de una evolución de un momento en el que estamos, en el que el mundo de la autoedición, del fanzine, de hacer las cosas de otro modo, las librerías, las editoriales, ha cambiado.
Es una realidad que de hace 20, 25 años a cómo se producían los libros, a cómo se producen por todos los cambios que ha habido, pues es otra. Y creo que si hay algo en común que nos une a todos los proyectos que vamos coincidiendo es que colaboramos y no competimos. Y yo creo que, bueno, pues intentaré un poco contaros brevemente cómo empezó nuestro proyecto, pero intentando siempre que sea como un ejemplo para visibilizar un poco el cambio que ha habido desde que empezamos nosotros. Nosotros empezamos en los años 90, os he traído aquí el número 1 del fanzine, o sea, todo empezó así, os los podéis repartir y pasar. Este es un fanzine que hacíamos 4 amigos en Poblenou, en un barrio de Barcelona, después de ver la película Arrebato de Iván Zulueta, que nos impactó muchísimo y nos pareció como tal, y estábamos tomando un shawarma, me acuerdo como si fuera hoy, y dijimos, hacemos un fanzine, ¿por qué no? Sí, no nos atrevemos, sí, y lo hicimos. Y a los 20 días pues nos vimos que nos gustaba, era corta pega, como estáis vosotros ahora, que veo que estáis con tijeras y plastilina, pues estábamos haciendo lo mismo, no había Photoshop ni nada de eso. Entonces bueno, pues hicimos 20 números. Al principio solo publicábamos nosotros, luego ya empezó a colaborar gente, teníamos un apartado de correos, o sea, era todo como muy artesano, muy de papel, no había nada digital. Y bueno, pues ahí yo creo que ahí del grupo de amigos pues quizá fui el que me ilusioné más, o el que le empezó a encontrar más placer a que un artista colaborara, decía, hostia, fíjate, ha entrado ¿sabes? Cómo mola, esto va cogiendo rollo. Y bueno, pues así estuvimos un tiempo. No esperéis encontrar en el fanzine gran contenido, más una anécdota. Pero luego, bueno, yo conocí a mi mujer y me vine a vivir a Madrid y ella me regaló la posibilidad de ser librero. Yo soy psicólogo, me licencié en Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, terminé aquí en Madrid. Y tras un año de trabajar de psicólogo de selección de personal en una ETT, pues tuve la suerte de que me regalaron esta posibilidad. Y así fue un poco pues como la librería cogió ese nombre de ese fanzine. Entonces la librería se llama Arrebato, pero ya no tanto por la película, sino por de dónde venía yo, de dónde venía todos esos años que llevábamos trabajando. Por aquel momento pues yo escribía, yo publicaba, me autopublicaba, de una manera cutre. De hecho, mi último libro fue hace 20 años, cuando nació mi primer hijo. Parece que estoy contando mi vida, pero todo tiene relación. Todo tiene relación. Y justo hace poco me dieron unos ejemplares porque se habían cumplido los 20 años y ya les sobraban en el almacén y me los devolvieron y estaban editados pues, de una manera como muy de autoedición de timo. Y esa es la primera palabra. Yo ahí edité con una autoedición que era un timo, que te cobran por editar, pero de una manera con quedándose los derechos, etc. Y ahí aprendí mucho en ese momento sin saberlo, que ese momento cuando he estado publicando mi libro, que ni tan siquiera, yo creo que en ese momento tan siquiera tenía la librería, pues ya de alguna manera, pues bueno, me sirvió para el aprendizaje y para lo que hemos llegado a hacer, que es lo que voy a intentar contaros. Entonces, bueno, la librería, yo era cliente y soy cliente de libros de segunda mano y era lo que me apetecía, vivir al margen de las novedades, vivir al margen de la distribución convencional. Y aparte que para mí yo le encuentro el placer en el libro, en el objeto. Y el objeto, pues, una cosa es trabajar el libro actual, que está sometido a unas normas, y otra cosa es trabajar el libro desde el primer libro que se hizo hasta el último. Y ese abanico es tan amplio y tan bonito que pues decidir por ahí. Siempre recuerdo a mi padre abriendo una caja que vino a ayudarme de Barcelona y diciendo, pues te vas a dedicar la vida vendiendo libros, estos libros viejos, ¿sabes? Y bueno, pues poco a poco fuimos montando y ya tenemos una colección como de libros muy seleccionados. Intentamos romper los moldes de las librerías de segunda mano, que eran desordenadas, que no había selección. Esto es todo lo contrario. Y ahora más o menos estamos en un fondo de unos 13.000, 14.000 títulos de segunda mano. Pero desde el primer momento, que es lo que nos importa aquí, yo tenía claro que quería dedicar un gran espacio de la librería a los fanzines, a las autoediciones, a las revistas ensambladas, a los libros de artista. Entonces, bueno, pues al principio, en el 2003, 2004, cuando abrí, pues conocí a La Más Bella, que es una de las revistas más emblemáticas del país. Es una revista ensamblada que tiene números, no sé si los conocéis, pero un número es una cartera
wallet, vamos, con cosas, y dentro pues cada cosa es un contenido poético. Otros son los juegos reunidos, los típicos juegos reunidos del Parchís y tal, pero adaptados por artistas. Ellos me hicieron conocer a La Lata, que era otra revista que se sigue haciendo. Estas dos revistas se siguen haciendo a día de hoy, son de las más longevas. La Lata, pues son dos chicas de Albacete y que todo el contenido va dentro de una lata y se les encargan a los artistas sobre un tema que produzcan cierto número de obras. Y yo qué sé, y Abel Figueras, anoche estuve con él, Abel Figueras, que hablábamos de hecho anoche que hacía los papeles de fumar, los smoking, pues cada papel era un poema, ¿no? Entonces tú comprabas el smoking y cada papel era una poesía. Entonces pues empezamos a llenar la librería de cosas, de producciones hechas por una persona, por dos o poco más, con obviamente distribuciones hechas por ellos mismos, producciones limitadas. Pero había cosas que se vendían un montón. Los papeles smoking llegó a vender más de 15.000. O sea, era una auténtica barbaridad. Todo el mundo entraba a comprar porque era una cosa como que hacía mucha gracia. Y bueno, poco a poco yo me trasladé la librería a un espacio más grande y ahora mismo pues tenemos alrededor de unas 1.000 publicaciones de este estilo. Ya no solo nacionales, ya internacionales. Y el único requisito para que estén en la librería es que no vayan por distribuidora, que no tengan una distribución convencional. Es cierto que sí que tenemos un gran sesgo hacia la poesía, porque es una vamos, de lo que trabajamos habitualmente, pero hay de todo. Hay desde ensayo, ilustración, de todo. Entonces, bueno, esto como librería, sí como resumidas cuentas, pues llevamos ya 20 años y, como decía Inés, pues venid cuando queráis. En paralelo creamos la editorial. Ahí conocí a Perú Saizprez, que vino con su libro autoeditado. Yo le regalé mi libro autoeditado y a partir de ahí pues me invitó a un recital. Y cuando lo vi en directo, en un bar de aquí de Madrid, en El Tempo, pues en esa época, vi que había un hueco que nadie estaba llevando a cabo, que era sacar la poesía del libro y llevarlo al escenario, pero llevarlo desde una manera, quitarle el corsé del aburrimiento, de imaginar la poesía como algo tedioso, sino que llevarlo hacia un punto como la música, como el cine o como el arte, ¿no? Como de fiesta, salgo a ver poesía, pues salgo a un concierto. Y ahí empezó un camino, ese día empezó un camino, primero con él. Él nos llevó a Ajo, una de las grandes exponentes de la micropoesía y de la escena. Si no la conocéis, pues os invito a que la conozcáis, porque bueno, pues suele actuar una vez al mes en Madrid. Y de ella pues nos fue llevando a un camino en el que anoche pues trajimos a Daneth Smith de Estados Unidos y a Holly McNeice del Reino Unido, ¿no? Entonces al final es una trayectoria pues desde el 2003 que empezamos pues casi como de forma accidental de sacar la poesía de los libros, porque considero que a nivel editorial los autores están muy maltratados, cobran solo un 10%, y sin embargo con un espectáculo pues poco a poco conseguimos que hubiera cachés, poco a poco que hubiera más espacios, y eso pues llevó también a que los autores al final pues acaban ganando mucho más dinero del directo que del libro, como los músicos. Entonces, bueno, es también trabajar el libro pero desde un concepto global. Entonces, a nivel de editorial lo que hacemos es editamos, cada libro es diferente, no hay una colección como tal, cosa que rompe todas las leyes que tiene que hacer una editorial, sino que pues bueno, no es lo mismo editar un micropoema de Ajo, que son 2 líneas, que editar un gran poemario. Entonces al final pues cada libro se trabaja con el autor, se trabaja de una manera diferente. Y entonces la distribución seguimos, aunque es lo peor del mundo, pero seguimos empeñados en hacerla nosotros. Muchas distribuidoras, pues claro, cuando ven las cifras de ventas de ciertos títulos, pues dicen, jo, pues queremos llevarte tal. Seguramente es un gran error, seguramente acabamos derrotados en algún momento por no poder seguir haciéndolo, porque realmente es una gran lucha de administrativa, de ser superordenado, de pelear, de hombre del frac, de oye, me debes dinero, de decir, de librerías que cierran, que no te pagan, que se quedan los libros. Bueno, es un mundo horrible. Pero por otro lado te permite tener un trato directo con el librero, te permite tener el control sobre tus libros, te permite colocar los libros donde tú quieres, darle la venta a la librería que tú quieres, no a la que no quieres. En fin, te permite... Amazon está en todos los lados, o sea, tú colocas el libro en internet y ya está en Amazon aunque no quieras, pero
pero independientemente de Amazon, pues sí que puedes un poco sesgarlo y colocarlo donde realmente te apetece. En paralelo surgieron muchas librerías, han surgido muchas librerías, ha habido una regeneración de librerías exagerada a nivel nacional, en todos los lados, en todos. Y Barcelona, Pamplona y Donosti son claros ejemplos, sobre todo Donosti y País Vasco. Y librerías que han apostado por este tipo de publicaciones. Lo que antes era raro, ahora es normal. Y han surgido un montón de editoriales en esta línea. Muchísimas. De lo que me costaba a mí al principio tener una publicación en la librería, buscarla y tal, ahora llegan, ¿sabes?, rápidas producciones y gente como que está haciendo cosas muy interesantes. Se han roto los formatos y ahora mismo ya más allá de los grandes grupos, hay formatos fácilmente de encontrar que están buscando un poco que el objeto acompañe el contenido, que creo que es un poco la esencia, para que no sea gratuito tampoco. Entonces, bueno, a nivel, pues eso, como editorial también más o menos yo creo que ya he hecho un resumen y en paralelo creamos el Festival Poetas, que acabamos de hacer 17 ediciones y que ha sido pues otro de los proyectos que venían ya pues alimentándose de otras previas como yuxtaposiciones, como el festival que hacía el Festimat de poesía poética, que ya pues eso en los años 90 ya traía referentes internacionales. Todo esto efectivamente nosotros no hemos inventado nada, o sea, la poesía primero ya fue oral, los beats en los 70, nosotros hemos tenido la suerte de poder editar a Anne Wallman, que es amiga de Ginsberg y de Kerouac y toda la generación, de hacer un tour con ella, de John Giorno, que estuviera en la librería, o sea, siempre también yo creo que es muy importante saber que hay quien ha estado antes de ti, lo bien que lo han hecho, ¿no? Entonces al final un poco somos una parte más. Y el festival nació un poco pues eso, por intentar traer a esta gente como público, decir, oye, más allá de lo que editamos, más allá de donde llegamos, también nos gustaría pues que pudiéramos invitar como público a quién traeríamos, ¿no? Fue un poco la pregunta que nos hicimos. Y así nació el festival. El festival también ha sido otra cosa muy difícil, hemos tenido suerte. Creo que somos muy privilegiados, a pesar de las dificultades, porque siempre hemos tenido un cierto apoyo, hemos tenido ángeles que nos han acompañado y que nos han salvado en muchas ocasiones, y ahí seguimos. Seguramente el año que viene lo matemos para resucitar, pero eso es adelantar demasiadas cosas. Pero el festival es importante hablar de él más allá de toda la trayectoria, porque siempre desde el primer momento, desde Casa América, lo juntamos con una feria de editoriales indómitas. Entonces, sacamos esas editoriales que teníamos en la librería, considerábamos que teníamos que darle un espacio y una voz. Entonces, más allá de la mesa, más allá de que pudieran vender sus libros, les dábamos también una voz, una tarde, para que pudieran contar sus proyectos, para que pudieran traer algún representante que querían presentar un libro, bla, bla, bla. Entonces, bueno, se convirtió en una cosa muy característica del festival. De hecho, nos tuvimos que marchar de Casa América porque la feria editoriales estaba creciendo tanto que no cabían. Y entonces pasamos a Conde Duque y de Conde Duque pasamos a Matadero, y luego Matadero llegó el COVID y ahí seguimos luchando. Pero el festival y esa feria de editoriales que llamamos Indómitas, que era un poco la descripción que hacía Inés al principio, pues ha seguido también un camino en paralelo a la gran cantidad de ferias que han surgido de este estilo de publicaciones. Entonces, pues digo que esto es una parte más que entre mucha gente se está construyendo. Pero ahora mismo, desde la última que se hizo aquí en Madrid, de Mira Lookbooks, en la serrería belga, que creo que vinieron más de 400 editoriales, que muchos eran fanzines de una cosa, todo lo que se está generando a nivel nacional, Tenderete, en Graf, en Barcelona, bueno, hay para aburrir la cantidad de nombres de ferias, con lo cual nosotros también hemos visto que ya hemos cumplido nuestra función, que creemos que como feria tiene que independizarse y por otro lado yo llevaba ya 4 o 5 años con una idea muy clara y era que la Feria del Libro de Madrid era rancia, siempre encontrabas lo mismo, o sea, caseta tras caseta la variación era lo que el distribuidor imponía, pero como es el distribuidor el que manda, pues los libreros están sometidos a las novedades que quieren que se vendan en ese momento, con lo cual al final
todo el mundo lo veía, que era sota, caballo y rey, no había ninguna variedad, ¿no? Entonces dices, bueno, para esto pues no voy, ¿no? Entonces les decíamos, creemos que tenéis que abrir, dar un espacio a este tipo de publicaciones. Las normativas de la feria son súper estrictas. En cuanto a número de publicaciones, tienes que pertenecer a un gremio y millones de cosas más. Y he dicho estas dos porque precisamente las dos cosas que rompen este tipo de publicaciones suelen ser esas, no pertenecer a un gremio, no estar distribuidos por un gran grupo editorial y tener un número de publicaciones heterogéneo. Con lo cual, pues, tuvimos la suerte que llegó Eva Urue a la dirección de la Feria del Libro y que nos abrió la puerta y nos escuchó y que lo vio claro y que hicimos una colaboración que ha permitido este 2023 abrir esa puerta que ha sido una luz, la verdad, pero para todas las editoriales y para el público, ¿no? El público decía, ¿dónde estabais escondidos? O sea, nunca os habíamos visto, esto ha dado un cambio, esto. Entonces, al final, pues claro, poder salir de ferias especializadas, donde el público que va es un público especializado, y colocar como un monstruo, como un bicho, como un ovni, cosas raras en mitad de la democracia, que definía uno de los expositores, que decía, estos son ríos de democracia. Entonces, claro, es gente que de repente se encuentra cosas que jamás se habían llegado a imaginar. Ese contraste, ese choque de los dos públicos fue lo que realmente funcionó. Y fue la razón de que, bueno, aparte de las ventas, aparte de todo eso tal, fue el impacto social que hubo y que para mí sería el éxito el conseguir que independientemente de quién esté a los dos lados de esa mesa, nosotros o la dirección de la Feria del Libro, eso siga para siempre, ¿no? Que ese cambio ya no haya marcha atrás y que esa parte de ferias, de autoediciones, de publicaciones independientes tenga ese espacio para siempre y pueda ir creciendo. Este año que viene, el 2024, en vez de 3 días van a ser 6, en vez de cada 3 días van a ser 25 editoriales diferentes. También traemos editoriales internacionales para que la gente pueda descubrir cosas que se están produciendo fuera. Y bueno, y eso pues creo que ha sido quizás una meta, ¿no?, de todo lo que he intentado contar, de cómo de una cosa que nace de un fanzine de 4 amigos en un barrio, y repito, no solo nosotros, sino toda la sociedad, todas las instituciones públicas, todos los colectivos individuales y privados, como poco a poco, durante todos estos 20 y pico años hemos ido empujando y hemos roto un muro enorme. Entonces, al final, yo creo que ahora mismo la situación en la que están las autoediciones, como decía NK, es un momento maravilloso, ¿no? Se están digitalizando. Hay bibliotecas en los centros culturales más importantes del país dedicados a esto. O sea, creo que es un momento álgido. Y creo que eso es todo. Bueno, una última cosa. Otra cosa que es importante es que cuando se hace el Liber, desde hace unos años, como sé que varios sois bibliotecarios, creo que eso sí que es importante comentarlo. Yo tuve la suerte de que una de las vecinas de la puerta al lado de la librería Arrebato es la biblioteca de la Universidad de Brown. Y entonces ella empezó a venir y cuando descubrió todas las publicaciones dijo, ¿esto qué hace aquí?, ¿no? Entonces, de repente ella fue llamando, entonces ya viene New York Public Library, viene Stanford. Y entonces todas ellas, Wisconsin, todas ellas están comprando, pues bueno, he traído cosas, por cierto. Este es Micronaufraguito, que es el Naufraguito es el fanzine más antiguo que se hace en Barcelona, que lo hace Ceferino, solo un hombre, y esto lo sacó para el Sant Jordi este año, que son tres microfanzines dentro de cada uno. Y entonces es una trilogía de amor y desamor. Y este es el fanzine, pues es un señor que se prejubiló, era funcionario de correos, y empezó a hacer este fanzine. Este es Roberto Quisoain. Roberto Quisoain es uno de los artistas para mí más importantes que hay actualmente. Él rompe los formatos siempre del libro. Esta es la interpretación de los sueños de Freud, pero es todo borroso, no se puede leer. Luego tiene, esta es la Constitución española tal cual, pero es todo en interrogantes. O sea, todo se lo pregunta todo como si eso es así. Bueno, tiene un montón de libros que creo que también es importante tal. Y ese es el Naufraguito, es otro de los números, esto lo podéis coger, ver, lo que queráis. Y Las Cartoneras, que es otro tipo de producción que también no quería terminar sin mencionarla, que la conoceréis.
y que vincula con las bibliotecarias de Estados Unidos, porque han hecho colecciones completas de cartoneras. O sea, la bibliotecaria de Nueva York ahora empezó en Wisconsin, creo que fue, y se ha recorrido todo el mundo solo comprando este tipo de publicaciones. Entonces, claro, dicen, nosotros lo que nos llegan a las bibliotecas suelen ser lo que va por la distribuidora, pero todo esto, si no venimos aquí, no lo encontramos. Entonces, pues bueno, pues que sepáis que hay un interés real, que aparte, ojalá España tuviera ese poder de dinero que tienen las americanas, porque gastan que da gusto cuando las ves entrar por la librería, pero bueno, que quería mencionar eso y ya está. Bueno, Pep, muchísimas gracias. Bueno, esta sesión, además de inspiración, se nos está llenando la agenda, ¿no? Porque tenemos que ir a Donosti, tenemos que ir al Festival Poetas, a Indómitas, a la Feria del Libro, a la librería, en fin. Bueno, vamos a seguir llenando la agenda. Y vamos a terminar la mesa, pero tenemos tiempo, Óscar, tenemos tiempo, porque queríamos conocer a fondo los proyectos, que es lo que merece la pena, ¿no? Vamos a terminar la mesa con Óscar. Entonces, a ver, ¿cómo os voy a presentar yo a Óscar? Que llevamos trabajando con Óscar 2 días completos, pero sí creo que de alguna manera, bueno, no hemos tenido ningún momento de saber lo que hace Óscar, ya que se dedica Óscar además de estos procesos de innovación social, de laboratorios, de metodologías basadas en el design thinking. Entonces, Óscar gestiona desde 2020 la Hemeroteca General de la Universidad Autónoma de Barcelona y es candidato a doctor en el campo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología por la universidad en el Departamento de Psicología Social. Sus intereses de investigación giran en torno a la participación ciudadana en espacios abiertos de experimentación, las prácticas de innovación en contextos bibliotecarios y las transformaciones que están experimentando actualmente las bibliotecas, es decir, nos toca directamente. Desarrolla su trabajo en diversos grupos de investigación, es profesor colaborador en la Universidad Oberta de Cataluña y en la Universidad Complutense de Madrid. También imparte cursos y seminarios sobre innovación en bibliotecas para universidades, administraciones públicas y asociaciones profesionales. Es miembro del Grupo de Trabajo Estratégico Laboratorios Bibliotecarios. Probablemente muchas de las personas que estáis aquí o que nos estáis escuchando lo conocéis por eso, del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, y también forma parte, obviamente, de este grupo motor de los laboratorios del Instituto Cervantes. A su vez, ha participado del panel de expertos del proyecto Librain, sobre innovación y transformación en bibliotecas públicas, financiado por la Unión Europea. Ha trabajado para la Comisión Europea como evaluador externo de proyectos I+D+I del programa Horizonte Europa 2021-2027 y está afiliado a la Society for Social Studies of Science. Y además, entre 2021 y 2023 fue, también quizá por eso lo conocéis muchas personas de aquí, vicepresidente de SEDIC. Bueno, Óscar, pues estamos encantados de escucharte también en esta faceta tuya que llena la otra parte de tu actividad profesional. Bueno, muchas gracias, Inés, por la presentación. Un agradecimiento muy sincero de todo corazón al Instituto Cervantes por habernos invitado, haber invitado a la universidad y por haber manifestado este interés en la colección digitalizada de fanzines que desde la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General de la Universidad Autónoma de Barcelona hemos puesto en abierto muy recientemente, tan recientemente que hoy aquí, en el contexto del Lab Bibliotecas 2023 del Instituto Cervantes, la Universidad Autónoma de Barcelona presenta por primera vez en público esta colección digitalizada. Muchas gracias, de veras. La colección digitalizada está alojada en el depósito digital de documentos de la universidad, que es el repositorio institucional de la UAB. Está formada por 849 títulos de contenidos y autorías y temáticas diversas que tienen en común al menos 3 características. Son publicaciones autoeditadas y realizadas con pocos medios, en su mayoría. Si bien muchos fanzines son de producción individual, el grueso de la colección está formado por obras de creación colectiva. Y también, por último, los contenidos son heterogéneos en cuanto a temas, pero comparten el hecho de visibilizar actores y discursos que no aparecen en otros medios de comunicación de la época. Es precisamente este interés del fanzine como medio de comunicación alternativo el que explica que la colección física original se haya constituido en el contexto de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
una facultad decana en España junto con la Complutense de Madrid en los estudios de periodismo. Hablo de colección original porque quería un poco problematizar, ¿no? Digamos, esta idea de objeto digitalizado y objeto digital. Hablo de colección original porque el hilo de esta presentación y el que pienso que le da sentido al contexto de la invitación tan sugerente que nos propone el Instituto, las bibliotecas en la intermediación, la conversación y el diálogo como elementos nucleares, no es la colección física original, sino la colección digitalizada. Y en los próximos minutos me gustaría problematizar esa colección digitalizada en tanto objeto digitalizado y objeto digital. La colección física, me gustaría primero presentaros brevemente la colección física. La colección física está almacenada en unos depósitos que tenemos en la biblioteca. Es eso que veis ahí, está en unas cajas, en unas carpetas. Bien, intentamos que el estado de conservación sea el mejor, el más óptimo. Y los tenemos en cada una de esas carpetas, pues están ahí los fanzines orientados, ¿no? Esto es un poco imágenes de un fanzine, El Japo. Es un fanzine de Zaragoza de los años 80. Que vemos aquí. La colección física en sí misma consta de 53 contenedores documentales, 5,5 metros lineales y 849 títulos, 2.200 ejemplares, unas 50.000 caras documentales. La colección digital, digitalizamos esas 50.000 caras documentales, que para que os hagáis una idea, teniendo en cuenta que más o menos casi todos son como tipo DIN A4, si un DIN A4 son unos 21 centímetros, si pusiéramos al lado todas esas hojas, unas al lado de otras, estaríamos hablando de 10,5 kilómetros de documentos. Todo eso es lo que ocupa la colección fanzines de forma física, que digitalizamos, ¿no? Digitalizamos esa colección, la hicimos accesible, y ese es el aspecto de uno de esos registros. El mismo fanzine que os he enseñado antes, El Japo, digitalizado con diferentes expresiones. Esta colección digital es muy rica en cuanto a orígenes. Hay fanzines de todas partes de España, de Cataluña, es la colección un poco más numerosa, pero como veis tenemos fanzines hasta de Melilla. Solamente nos faltan Murcia y la comunidad de Murcia y de Ceuta, no tenemos todavía, pero como veis hay una amplia representación en cuanto a diversidad. Es una de las colecciones más diversas, heterogéneas en cuanto a orígenes de lugares de publicación, hoy en día accesibles en España. También en cuanto a idiomas, el español es la lengua principal de los fanzines. El 85% de la colección está escrita en español, pero también tenemos muchos publicados en diferentes lenguas, en catalán, bilingües, catalán-español, en euskera, bilingües también en euskera-español. Tenemos una pequeña colección de fanzines extranjeros. Bueno, un poco... Hasta aquí un poco esta descripción, ¿no? Esta parte como descriptiva, que siempre es interesante por ponernos un poco en contexto, pero a mí un poco el discurso, lo que me gustaría también trasladaros, son estas problematizaciones, estas significaciones que tiene la colección en tanto que objeto digital, ¿no? Y en relación con lo que estamos aquí tratando, ¿no? Que es la intermediación, las bibliotecas en el contexto de la intermediación. Por eso me voy a centrar en lo que resta de presentación en estos aspectos, ¿no? El objeto digital en la intermediación, para mí, tiene estas tres posibilidades. Nos posibilita mediar, por lo menos, para mí, desde mi punto de vista, en tres lugares, desde tres posiciones. Entre espacios temporales, ¿no? La mayoría de los fanzines están autoeditados entre los años 70 y los 2000. El grueso, sin embargo, es de los años 2000, de los años 80, perdón. O sea, estamos hablando de que esta colección digitalizada, este objeto digital, permite mediar, permite poner en contacto espacios temporales muy lejanos, ¿no? Por una parte. Por otra parte, esta idea de mediación entre el creador y los creadores y los públicos, los públicos originariamente a los que se destinaban estos fanzines de los años 80 eran públicos cercanos, públicos próximos, públicos, el fanzine se distribuía en unos entornos
de corto radio, por grupos de afinidad, amistades, proximidad. No había ni grandes cadenas de distribución ni tampoco grandes... la movilidad en los años 80 era otro tipo de movilidad, la gente no nos movíamos habitualmente tanto, no era tan fácil moverse. O sea, aquí partimos un poco de que bueno, el mundo ha cambiado mucho, ¿no?, en los últimos 40 años y este objeto digital ahora mismo llega a públicos, está llegando a públicos que son absolutamente desconocidos para sus creadores e inimaginables tampoco. Este objeto digital permite que el objeto, los fanzines, se pongan en conexión públicos y creadores que inicialmente esos creadores nunca pensaban que iban a llegar a ciertos públicos, como esta colección digitalizada permite. También en el contexto de la mediación, la colección, desde mi punto de vista, permite mediar entre diferentes contextos de producción de sentidos. Como comentábamos, estos creadores de los fanzines en los años 80 no pensaban que su producción pudiera tener sentidos, pudiera generar significaciones, pudiera producir sentido más allá de ese contexto inmediato en el que lo crearon y lo pensaron esas personas, ¿no? Son contextos locales próximos, cercanos a lo físico, también simbólicamente, ¿no?, cercanos en lo simbólico en cuanto a intereses comunes, a mundos compartidos. Esta colección, este objeto digital, ahora mismo lo que permite es que en los contextos actuales, desde donde significamos la colección, toma sentido, en nuestro caso concreto, desde un contexto situado, que es una universidad pública, toma sentido, produce sentido, o queremos que produzca sentidos, desde los tres principales aspectos en los que una universidad desarrolla su actividad, que son la docencia, la investigación y la transferencia. Eso es un poco lo que abrimos, esa colección que digitalizamos desde la universidad, con dinero público, desde lo público, a otras posibilidades de producción de sentido muy alejadas de lo que esos creadores pensaron hace 80 años. Pensamos que ese objeto digital tiene esa virtualidad, ¿no?, de mediar entre esta idea de producción de sentidos. La biblioteca en la intermediación, que es el tema, ¿qué lugar ocupa, ¿no?, la biblioteca en todo este contexto de intermediación, que es el tema en el que estamos trabajando este laboratorio 2023 del Instituto Cervantes. Desde esta problematización de la colección digitalizada como objeto digital, desde mi punto de vista, produce nuevos objetos digitales a partir de los contenidos físicos que preserva. Esos contenidos físicos que están almacenados, que están contenidos en todo el sentido simbólico también de contenedor, contenido en un lugar de difícil acceso por las características del material, que son materiales, como comentábamos antes también, frágiles en los años 80, con materiales que están pensados no para durar. Y desde esos contextos contenidos, desde esos contenedores físicos, pensamos que pienso que la biblioteca ejerce esa labor, está teniendo un contexto, este objeto digital es posible desde ese trabajo que hace la biblioteca como agente de intermediación. O sea, este objeto digitalizado es posible desde ese trabajo, ¿no? También pienso que la biblioteca genera las condiciones de posibilidad para que esos contenidos puedan ser pensados de forma diferente a cómo se crearon, ¿no? Precisamente pensando en esos usos diversos o en esas producciones de sentido a las que queremos llegar ofreciendo desde la universidad esta colección digitalizada, este objeto digitalizado. También pienso que expande las significaciones de la idea de distribución dentro de la cadena de valor del proceso editorial. Este fanzine que pensaba ser distribuido de una forma muy local, muy cercana, muy cercana, ¿no?, muy física, al digitalizarse, al hablar de un objeto digitalizado ahora, está rompiendo un poco, está expandiendo esa cadena tradicional del proceso editorial en el que se van distribuyendo los objetos documentales, ¿no? Entonces, yo creo que la biblioteca, en tanto que intermediadora, y el objeto digital, en tanto que dispositivo de mediación, abren nuevos mundos de posibilidades a proyectos hasta ahora inimaginables, con que la colección de fanzines, inimaginables con la colección de fanzines, que ahora sí pueden ser pensados
porque la colección está digitalizada y está en abierto. Pienso que una de las ideas interesantes desde un punto de vista conceptual de esta colección es la apertura de posibilidades a proyectos que hasta ahora no habían podido ser imaginados con esa colección, porque era física, y ahora sí pueden ser imaginados porque está digitalizada y está en abierto. Como quería hablaros ahora también un poco de la formación de la colección y su tratamiento. Aquí veis, bueno, esto es la... quería hablaros ahora un poco de las hemerotecas, ¿no? Las hemerotecas se expanden, se repiensan en qué contexto surge esto. En un contexto, el de la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General, en general las hemerotecas, en las que los objetos tradicionales, revistas, diarios, están perdiendo una circulación que antes sí tenían porque estamos en nuevos contextos digitales y eso nos obliga un poco a repensar esos espacios que contenían esos documentos y a abrirlos, ¿no? Un ejemplo de ese repensar el espacio, en nuestro caso en concreto, en el caso de la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General, es el espacio Contec Centra, que es un proyecto conjunto entre la Facultad de Comunicación y la propia biblioteca, en el que una parte de la hemeroteca, que estaba en un espacio que ocupaba 600 metros lineales de documentación hemerográfica, lo vaciamos y ahora lo hemos resignificado, el espacio también. Ayer Cecilia nos hablaba de las significaciones del espacio. Los espacios están significados, los espacios en sí mismos no dicen nada, sino que son las prácticas que se desarrollan en esos espacios los que los dotan de significación. Hemos repensado el espacio como un espacio de innovación docente. Ese espacio hemerográfico ya no es un espacio contenedor, es un espacio de creación, es un espacio de innovación desde la biblioteca para la docencia y junto con la docencia, junto con la biblioteca, ¿no? Hay muchos paras y muchos juntos con en este proyecto conjunto entre biblioteca y facultad. Este proyecto surge en este contexto de repensar nuestros fondos hemerográficos, ¿no? En este contexto de transformación y de cambio que también Pep ahora mismo también nos comentaba, ¿no? En general. ¿Cómo se forma esta colección? ¿Qué tienen que ver estos tres fanzines que tenemos aquí? El Gato Cine, el órgano de expresión fancineroso de los gatos de Madrid. El Humo, el gato negro, un fanzine de Leioa editado en 1984, o Ameixa Cacofónica, ¿no? También editado en los años 80 en Carballo, en Coruña. ¿Cómo llegan estos tres títulos a la biblioteca, a la hemeroteca de la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General? ¿Cómo llegan? Pues llegaron, la formación de esta colección, en esta formación hay un nombre que quisiera destacar, que es Eugeni Giral, un antiguo profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que durante muchos años se dedicó a recopilar esta colección de fanzines. Gracias a su dedicación y a su idea de preservar ese tipo de publicaciones, a menudo muy efímeras, hemos podido producir este objeto digitalizado. El profesor Giral no iba a librerías o a kioscos. Afortunadamente ahora sí tenemos espacios en los que podemos adquirir y acercarnos al mundo de los fanzines desde lugares ni difíciles de acceder, como muchas veces eran en los años 80, ni tampoco medios de comunicación, medios de distribución convencionales, tradicionales, como hoy en día no encontramos fanzines, ¿no? En grandes librerías. El profesor Giral no iba ni a librerías ni a kioscos a comprar los fanzines porque se distribuían siguiendo estos circuitos no estándares comerciales, sino en general los creadores autoeditaban unas pocas copias que solo se podían localizar en locales nocturnos, en espacios colectivos de encuentro, locales de asociaciones, donde él iba expresamente a comprarlos. Los autores de los fanzines, esto pienso que es importante, este objeto digital tiene un significado, tiene un valor, porque los autores, los creadores no depositaban copias en bibliotecas o en archivos. Las bibliotecas no eran agentes, ni espacios, ni contextos en los que ellos pensaran que fuera un lugar para depositar su obra, para preservar o para difundir su obra, ¿no? No se pensaban así las bibliotecas en esos momentos por parte de estos creadores. Entonces, esta labor del profesor Giral y de otras personas que se han preocupado por recopilar colecciones de fanzines, pues yo creo que es verdaderamente encomiable, porque de otra manera, de otro modo, muchos de estos fanzines no hubieran llegado nunca a conservarse, ¿no?
Entonces, quería hablar también en este apartado de la formación de la colección y el tratamiento, porque tan importante es cómo llegó la colección aquí como cómo se trata, ¿no? Me gustaría poner en valor los procesos técnicos que realizamos en las bibliotecas para que estos objetos digitales puedan ser producidos. Primero tienen que ser catalogados, por ejemplo, en el caso de los fanzines, que además, en este caso en concreto de los fanzines, resulta imprescindible una buena catalogación y una buena curaduría de datos, puesto que son materiales que muchas veces aportan muy pocos datos sobre su autoría, sobre su año de edición, su lugar de publicación. Los creadores habitualmente no tienen estas preocupaciones cuando lanzan un fanzine. Tienen una idea más de creación, una idea más de expansión de su mensaje, de dar a conocer cosas, pero estos aspectos como formales que son necesarios en una colección de documentos, como son las bibliotecas, muchas veces son difíciles. Estos datos básicos que en cualquier otro material librario resultaría fácil identificar, en el caso de un material autoeditado no siempre es fácilmente identificable, ¿no? Entonces quiero poner en valor toda esta parte de tratamiento de datos, ¿no? Al final, la colección es, en la conformación de un objeto digital como este, desde mi punto de vista, participan personas, normativas, protocolos, infraestructuras tecnológicas, materialidades diversas. En definitiva, desde mi punto de vista, una red densa de actores en interrelación, sin el cual el objeto digital ni sería posible ni sería entendible, ¿no? Esta colección no la produce una persona catalogadora, ni una empresa a la que llevamos a digitalizar, ni un repositorio en el que se deposita, ni una coordinación por parte de una gestión. Es todo eso, no se puede entender sin todo eso, no hay nada que sea más importante que. Es una red densa de actores que interrelacionan para que eso sea posible. Yo entiendo ese objeto digitalizado como esa red densa de actores. Para mí también, por último, ya para ir acabando, pienso que quería destacar dos ideas finales, ¿no? Cómo esta colección de fanzines expande un poco los contenidos de la colección en papel, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que os comentaba, ¿no? Este fanzine se llama Futuros Descarriados y se editó en Melilla en los años 80. Y bueno, vemos aquí que primero parte o sea, como un objeto autoeditado, producido por un colectivo, son un colectivo melillense de los años 80, llega a una universidad y esta universidad lo pone a disposición para que nuevos significados puedan pensarse desde la docencia, desde la investigación o desde la transferencia, ¿no? Esta idea de expansión del contenido, que además es interesante ver que, por ejemplo, os animo a que naveguéis en la colección, si buscáis DDD fanzines, enseguida UAB os aparecerá en cualquier buscador. Y, por ejemplo, en este caso en concreto, pues vemos que las preocupaciones de la gente joven de Melilla en los años 80 no son muy distantes de las preocupaciones de los jóvenes en cualquier otro lugar del mundo, de Europa, de España. Vemos que hay grupos de música que están escuchándose igual allí, que hay unas preocupaciones que están compartidas, ¿no? De alguna manera es algo que también este objeto digital nos ayuda a expandir esos contenidos que inicialmente el creador pensó. Luego también, desde mi punto de vista, hay una idea muy interesante en esta colección de retorno a lo colectivo. Como os comentaba, aquí vemos un fanzine de Stripstop, que es un colectivo, es la Asociación Portuguesa de fanzines, es un colectivo de una asociación portuguesa de fanzines. Está en portugués el fanzine. Y en esta idea de retorno a lo colectivo, para mí, esta colección, este objeto digital, que tenemos en una universidad pública, que digitalizamos con dinero público, que retornamos a lo público, tiene una idea de retorno, ¿no? Una idea de documentos que salen desde lo colectivo en su mayoría y que desde lo colectivo, desde lo público, se retorna también a lo público, ¿no? A lo colectivo, para que se pueda usar, se pueda pensar y se pueda resignificar de formas diferentes. Para mí también es muy potente como objeto digital esto que esta colección que ahora estamos presentando, ¿no? Y bueno, un poco ya por último, como última idea,
el objeto digital como idea de posibilidades, ¿no?, que os comentaba al principio, también un poco en esta idea de cierre, ¿no?, de circular, ¿no?, de la intervención, en la que os comentaba que desde mi punto de vista la biblioteca en tanto que intermediadora y el objeto digital en tanto que dispositivo de mediación abren nuevas posibilidades. En estas posibilidades tenemos un fanzine que se llama Melodías Destructoras de Barcelona, o Subtítulo, también Punk en Barna, o Sintonías Cerebrales, también otra. O sea, cómo estos fanzines, que son muy interesantes visitarlos por dentro, nos dan una idea de posibilidades, ¿no? ¿Qué podemos hacer? En esta colección hay gente que me pregunta, bueno, ¿me podrías destacar alguno de ellos que para ti sea significativo, un fanzine que tú creas que tiene algo especial? Pues mira, yo creo que esta colección significa de especial lo que tú creas o lo que tú encuentres que significa para ti, ¿no? O sea, creo que es un mundo de posibilidades. Para mí puedo encontrar especial, significativo alguno de estos tres, porque de alguna manera me interpelan y de alguna manera me hacen pensar en mi yo, cómo era yo en los años 80 y qué es lo que qué música escuchaba y cómo tengo acceso a cosas que me hubiera gustado tener acceso y ahora puedo acceder. Me ayudan a repensarme a mí mismo también y a ver aspectos que no se me había ocurrido pensar en esa época. Y creo que es esta idea de posibilidades que yo nunca digo, no me atrevería a decir, pues mira, sí, de estos 849 destaca 3 porque no sé qué, ¿no? Yo no me siento en esta posición de hacerlo, ¿no? Creo que esta colección son posibilidades para que cada uno las explore, y se sienta interpelado por y produzca nuevos significados en función de lo que de lo que le interpele, ¿no?, a esa colección a uno mismo. Y esto me vincula, y así cierro un poco esta intervención, con lo que estamos trabajando en el laboratorio en esta última parte, que son los prototipos, ¿no?, que son esas posibilidades. Un prototipo encierra muchas posibilidades en sí mismo, un prototipo no es una idea cerrada, igual que esta colección tampoco es una colección cerrada, es una colección tan abierta como posibilidades de apertura se quieran desarrollar a través de ella. Y esta idea del prototipo no es un proyecto, es algo que está en construcción, que está en beta, que está en proceso que tiene muchas posibilidades dentro de su propia configuración. Creo que vincula mucho con la idea, con esta colección de fanzines. Por lo menos para mí tiene esa significación. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar, muchísimas gracias a Pep y a Eneka. Y como nos quedan 7 minutitos, creo que merece la pena que abramos un turno de palabra. Creo que estos proyectos que son pregunta, que son espacios de posibilidad, merecen algún comentario, alguna reflexión, y con eso, pues si nos da tiempo, haremos la actividad de Eneka, y si no, nos quedamos con las tijeras y lo haremos individualmente. ¿Qué os parece? Sí, Luisa. Gracias. Buenos días. Bueno, lo primero, felicitaros a los tres, y a quienes os han traído, ¿no? Me ha parecido realmente inspiradora la mesa. En las tres patas. Conocía un poquito el proyecto de Ubik, no conocía a Pep Olona y bueno, ha sido un descubrimiento, lo tengo todo anotado ya. Y respecto al proyecto de Óscar, que es lo que voy a preguntarte, Óscar, a mí me parece, he entendido perfectamente en todo lo que tiene que ver con las posibilidades de investigación que tiene la digitalización de esta colección de fanzines. Entiendo también su reutilización, las posibilidades que ofrece respecto a nuevas creaciones, pero a mí me inquieta algo que se ha generado con lo que yo entiendo que es un fanzine, con una idea de lo efímero, creo yo. No sé si Pep, que ha sido creador de fanzines, puede dar ahí su opinión,
para mí el fanzine siempre ha sido algo ajeno a cualquier circuito, algo construido entre persona o colectivo que ni siquiera pretenden hacer un depósito legal, que no han querido depositarlo en bibliotecas o en archivos, como comentabas, Óscar. Vuelvo a la idea de lo efímero. Creo que es algo que en su esencia es algo efímero y que forma parte de un momento, de un colectivo, de una situación. Digitalizarlo y dejarlo ahí perpetuado me plantea una cierta inquietud, tanta como cuando se publican cartas personales entre escritores o entre cualquier otra persona, ¿no? Ese adentrarse en la intimidad. Entonces, no sé, ¿cómo ves tú? Entiendo que tú lo ves de otra manera, pero me gustaría, no sé, si a alguien más le produce esa cierta cosilla, ¿no? Lo de lo efímero, digitalizarlo y perpetuarlo, no sé cómo lo veis. Desde el punto de vista de... Ahora... Desde el punto de vista, o sea, tiene un interés, piensa que la colección se empezó a formar en una facultad de Ciencias de la Comunicación, entendiendo el fanzine también como un medio de comunicación, un contexto, una revista, una publicación seriada, de forma muy irregular, de forma muy autoeditada, pero una publicación que recoge discursos, que recoge acontecimientos, agentes, personajes, momentos de vida que en los medios de comunicación de la época convencionales, esas personas estaban invisibilizadas y esos discursos no existían muchas veces, no existían en lo público, en lo más mainstream, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho valor para entender cómo deviene una época determinada o cómo deviene un fenómeno determinado desde otros puntos de vista, desde otras miradas, que si tú vas a una hemeroteca como una investigadora a buscar qué ocurría en ese momento con respecto a tal cosa, esos discursos en el ABC, en el País, en los medios de comunicación clásicos de la época, probablemente no van a aparecer. Entonces, yo creo que tiene mucho interés, ¿no? Porque se da voz de alguna manera. O sea, yo no pienso que se dé voz a nadie, todos tenemos la voz, pero digamos que permite que esos discursos emerjan y permite que unas realidades que muchas veces quedaban invisibilizadas se visibilicen y se pueda entender esa realidad, se pueda reentender, resignificar una parte de tu historia, o personal o colectiva, desde otros puntos de vista. También creo que, como lo has mencionado a Pep, yo creo que su experiencia como agente productor de fanzines es muy relevante en esta pregunta. Así que... Pero bueno, creo que es efímero, pero no porque los fanzines quieren ser efímeros, sino porque es una consecuencia del propio objeto, porque no hay unos recursos en ningún sentido, ¿no? Ni de cantidad ni de distribución, con lo cual es efímero, pero no porque la gente que lo haga diga es que esto tiene que ser efímero y tiene que desaparecer, que es un poco lo que a ti te provocaba eso, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que está muy bien eso, vamos, de hecho. Yo comparto un poco también tu inquietud, pero creo que una cosa no quita la otra en realidad, porque cuando tú haces ese ejercicio no estás pensando en que va a acabar en una hemeroteca. Quiero decir que la libertad sigue estando ahí, ¿no? Cuando todas esas publicaciones se hicieron. Por no decir que, claro, algo hecho en los 80 evidentemente ya es un reflejo de una situación sociopolítica, etcétera, etcétera, que también ahí hay mucho jugo, ¿no? Y que es muy interesante que se conserve. Igual dentro de 30 años, pues algo hecho en el 2010, que ahora igual no le sacamos el mismo jugo, pues también, ¿no? Me parece que igual que puede convivir una colección que se da en préstamo y que se va a romper y que ahí sí más efímero es imposible, con una hemeroteca es precisamente eso, ¿no? Y me parece que ahí sí es importante que el que genera ese contenido, esas personas que hacen esa publicación, desde luego no van a tener en el punto de mira que vaya a acabar publicado y compartido, ¿no? Porque así mantienen su libertad absoluta, ¿no? Y su manera como fresca, ¿no? Se pueden hacer cosas, no sé, con contenido intelectual un poquito más trabajado o cosas muy divertidas, muy sencillas, como cualquier fanzine que hemos podido hacer en algún momento y que pueden tener lugar también, ¿no? Me parece que se puede convivir.
Tomás. Bueno, me encanta, fan total de Arrebato, de Tabacalera, de vosotros. Bien, nosotros justo en el prototipo en el que estamos trabajando, estábamos hablando de contactar con una autora que acabamos de descubrir que se autoedita, ¿no? Entonces, lo de la autoedición, yo creo que para el tema bibliotecario, ¿no? ¿Qué incluyes, qué no incluyes en la biblioteca? Yo lo tuyo lo tengo claro porque son libros objeto, es arte, hay ediciones, la editorial revisa un poco la calidad de esa autoedición, o sea, a mí me está dando como, bueno, yo sé que eso ha pasado un filtro, ¿no? Pero yo hablo de los libros autoeditados, ¿no? Pues que la gente, que se está proliferando muchísimo, ¿no? Que tiene un libro, entonces lo autoedita, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Bueno, esto es una pregunta que lanzamos al aire, ¿no? Porque a vosotros, a todos, o sea, tenemos que tener en cuenta esa calidad literaria, no tanto artística como estos libros, sino esa calidad literaria para incorporarlo a las bibliotecas, para tenerlo en cuenta en una actividad. ¿Cómo hacemos el paso de esto vale o no vale? No sé, ¿qué opinión tenéis al respecto? Es difícil. Por un lado hay empresas que son sacacuartos, vamos, o sea, fundamentalmente, y la mayoría de la gente entra en ellas. E incluso los grandes grupos han creado ese tipo de empresas. Incluso nosotros, tengo que reconocer que hacemos servicios editoriales, que lo llamamos servicios editoriales y que lo primero que decimos es: los derechos son tuyos, los libros son tuyos. O sea, sencillamente te producimos un libro con un equipo que te va a dar un formato, una corrección, tal. Creo que eso es una cosa para gente que quiere tener un libro, porque quiere tener un libro, que todo el mundo quiere tener un libro y plantar un árbol. Entonces la gente hace libros, pero que ese libro tenga que estar en una biblioteca, yo creo que la decisión es de la bibliotecaria o bibliotecario. También los libros, no por publicar en anagrama significa que valga la pena que esté en una biblioteca, creo yo. Entonces, al final, yo creo que esto no tiene nada que ver, porque son libros de artistas. O sea, hablamos, por lo que me has dicho tú, es más del que se escribe un libro. Sí, pues eso... Evidentemente, pues si hay un sello detrás que un Jacobo Siruela, pues dices, hombre, si lo ha editado Jacobo Siruela, pues me fío, ¿sabes? Yo creo que cuando no hay ese editor y es una autoedición, pues hay que hacer una investigación más, pues interesa. Nosotros no tenemos nada en la librería que sea autoeditado, ni mucho menos de editoriales de estos tipo Círculo Rojo y cosas de estas que son a ver, esto es, ¿sabes? Esto es sacar, hacer dinero y ya está. Pero ahí no hay un contenido, el contenido no hay un criterio, no hay una selección, se edita todo. En nuestro caso depende de los objetivos que tengas, evidentemente, porque a veces lo formal ya puede ser una razón para que esté, ¿no? No solo el contenido, sino la propia forma. Si a nosotros nos interesa tener una colección de fanzines que genere, que despierte, ¿no? que haga que te dé ideas, que sea un referente a la hora de que puedas plasmar tus proyectos, pues a veces solo lo formal también es interesante, ¿no? Entonces, depende de tus objetivos, depende de la propia colección, ¿no? Si somos, en el caso de Media Lab, si el contenido está especializado en arte contemporáneo, por ejemplo, todo lo literario, en nuestro caso no lo trabajamos, que no quiere decir que si una novela está basada o trabaja el tema de, yo qué sé, de la cultura digital, no vaya a estar, ¿no? Lo que no está ahí en ese caso es por formato, sino por contenido. Pero en el caso de los fanzines y las autoediciones, están por formato, no por temática, porque nos interesa poner el foco en qué es un fanzine o es una autoedición. Esto nos genera un montón de conflictos, evidentemente, porque hay publicaciones que pueden estar en fotografía o pueden estar en autoedición, como Videan de Miren Pastor, por ejemplo, o hay otros libros que pueden estar aquí y allá, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la vida sin esos conflictos, no? Entonces nos genera dudas, nos genera... Igual una publicación puede estar 2 años en un lugar y llega un momento que decimos, mira, no, este proyecto, porque hay un montón de editoriales independientes que en realidad son autores autopublicándose, ¿no? Pero con
un formato o con un proyecto editorial y que de repente poco a poco ese proyecto va avanzando, se editan muchísimo más autores, etcétera. Entonces igual hace el salto de esta sección a la otra, ¿no? Y lo comentábamos una vez con Óscar, en nuestro caso también es muy interesante trabajar con catalogación mano a mano en el mismo espacio. Entonces a mí me parece muy divertido. Yo he hecho fanzines y puedo llegar a tener un poco la visión del creador o de la creadora, trabajar con mis compañeras catalogadoras que me dicen, a ver, Eneca, ¿y esto qué hacemos con esto? ¿No? O de repente que alguien rompe el sobre y digo, no, si el sobre o la funda es parte, ¿no? Y nos generan estas cosas muy divertidas que aprendemos las dos porque es como... ¿Y tú qué crees? ¿No? Se da la vuelta en la silla porque estamos espalda con espalda. ¿Y tú qué crees? ¿Esto dónde tiene que estar? Pues yo creo que en tal. Pues yo creo que no, que debería. Y nos genera una conversación muy interesante. ¿Y sabes qué pasa? Que no hay una respuesta única, ¿eh? No puede estar solo aquí o solo aquí. Puede estar en los dos lugares. Entonces, no sé, también hay una intuición, digamos, porque conoces la colección, ¿no? Entonces ahí puedes conocer y evidentemente pues ver la trayectoria, leer, informarte un poquito, ¿no? Nos quedan dos cosas y las tenemos que hacer como siempre en este proyecto muy brevemente. Nos queda una pregunta de Tomás y no queremos cerrar, puesto que Eneca nos ha traído esto. No vamos a recortar, no vamos a usar no nos da tiempo, pero vamos a doblar un mínimo. Nos explicas un poco y con eso, con las manos, cerramos. Tomás. Hola. ¿Se oye? Yo quería haceros una pregunta porque como a vosotros y a nosotros el objeto, fanzine, el resultado, el papel nos atrapa, nos llama la atención, pero sin embargo vosotros estáis añadiendo aquí una capa de información sobre cómo se hizo, por qué personas, dónde estaban, y creo que eso no conseguimos documentarlo en los repositorios. Está el objeto, pero el objeto es solo una parte de aquello que queda, el resto arqueológico. ¿Cómo se podría documentar la vida, el esfuerzo, la producción, lo que se movía, el calor que generaba, que producía esto? ¿Cómo se podría generar contenido, investigación, datos sobre eso? Justamente es una de las cosas que nosotros pretendemos al digitalizar una colección física de fanzines y crear un objeto digital es provocar investigación sobre todo esto, ¿no? Es uno de los, como universidad, que pretendemos hacer docencia, investigar y transferencia. Pues una de las ideas es abrirla, ¿no? Abrir la colección a los grupos de investigación de la universidad. Pensamos que puede tener interés para grupos de investigación relacionados con la sociología, las ciencias políticas, los departamentos de arte, de musicología, porque hay un montón de fanzines que están relacionados con el mundo del rock específicamente, hay punkzines también específicamente, y bueno, pensamos que son expresiones en un momento dado, expresiones culturales, expresiones de colectivos sociales, expresiones populares también en muchos casos, que aportan, ¿no? Aportan mucho para ayudar a entender cómo eran los modos de vida o las tensiones o los intereses en el momento dado, en un contexto determinado, ¿no? ¿Vamos con Eneca? Vamos con Eneca, vamos a hacerle caso. Esto, venga, vamos a doblar, a ver si tenéis sitio ahí en las sillas. Bueno, esto seguro que igual ya lo habréis hecho, pero bueno, un poquito de usar las manos está bien. Doblamos por el eje largo, ¿vale? Por la mitad larga. Y a poder ser con las imágenes pequeñas hacia afuera, pero no importa si no le damos la vuelta. Sí, cuanto más lo ajustemos, luego quedará un poquito más tal, pero bueno, no pasa nada tampoco, ¿eh? Vale. Y después lo doblamos en el otro eje. También abrimos y lo doblamos sobre el eje corto. Si alguna vez habéis intentado imprimir fanzines en casa,
¿no? El bordecito este blanco que te genera las impresoras te puede volver loca cuando está en medio de una imagen, pero bueno, se aprende también haciendo, ¿no? Y las problemáticas salen cuando lo hacemos. Vale, volvemos a abrir y ahora lo que hacemos es de la esquina hacia adentro y de la esquina hacia adentro, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Hacia el centro. En los dos lados, ¿vale? Por aquí y por acá. Sí, los dos lados. Vale. Entonces ya tenemos como la página creada, ¿vale? Ahora volvemos a doblar así, al medio, y os voy a robar unas tijeras. Que luego lo podéis cortar, ¿eh? Y entonces lo que hay que cortar es desde el centro cerrado hasta la primera doblez, ¿vale? Vale. Entonces, se corta desde la parte cerrada hasta la primera doblez, ¿sí? Y luego no hay más que doblamos por el eje largo, hacemos un poquito de juego así de tic, 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 vamos abriendo. A ver. Y solo nos queda darle un poquito de forma. ¡Ay, no había que cortarlo por el centro, para adentro! Y luego lo doblamos. Dobla y haz como hacia adentro. Sí, mira. Espera, vuelvo, ¿eh? Lo tienes así, ¿no? Si haces un poco este juego, haces que las páginas como que se monten. Y guiaros por la portada, entre comillas, que es esta primera imagen, que tiene que quedar delante, y luego es simplemente darle forma otra vez al pliegue. Sí, sin tijeras es complicado, ¿ah? Y os queda como una pequeña publicación con diferentes páginas y el centro, que sería como la sorpresa del póster central, que os sirve para un montón de cosas, ¿eh? Este formato es muy sencillo, no tiene encuadernación y está hecho. Bueno, os damos las gracias a los tres, a Eneka, a Óscar, a Pep. Hacemos un pequeño intermedio con el café y estamos en 20 minutitos aquí. Muchísimas gracias.